a instaurar un gobierno nuevo, que es en realidad la continuación de una serie de gobiernos que desde 1982 han traído a nuestro país la mayor desgracia, la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero, la bancarrota de este país y el nivel de pobreza mayor que ha pasado nuestro pueblo en su historia. Con este gobierno de Peña Nieto se sigue cerrando un ciclo que se abrió en la lucha contra lo que hoy se repite, que se llamó el porfiriato. El porfiriato fue un régimen que duró 30 años y que trajo entrega de la riqueza nacional al extranjero, que hipotecó la soberanía nacional y que creó el nivel de miseria más grande que haya habido en la historia hasta ese momento. Es decir, lo mismo que hoy está ocurriendo. Frente y en contra de ese régimen porfiriato se levantaron varias fuerzas. Entre ellas, los antecedentes más importantes de nuestro pensamiento e incluso de nuestros documentos lo constituyen dos básicamente. En primer lugar, el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Y en segundo lugar, el plan de Ayala de nuestro general Emiliano Zapata. Eran las dos fuerzas principales que enfrentaron y derrotaron al porfiriato. La clase obrera, representada en el Partido Liberal Mexicano, y el campesinado, representado por el general Zapata. Ambos fueron asesinados y el resultado fue que se aprovecharon de los frutos y de esa sangre derramada los que hoy gobiernan. Pero el pueblo campesino no dejó de luchar y así se aprobó la Constitución de 1917 y su gran artículo, el artículo 27. Desde entonces, más de 500 reformas ha sufrido la Carta Magna. Es decir, ha sido tasajeada nuestra Carta Magna original. Más de 186 reformas ha sufrido el artículo 27. De esas, más de 86 reformas, alrededor de 86, han sido producidas desde 1982 hasta la actualidad. Es decir, por estos gobiernos porfiristas que se instauran desde el gobierno de Miguel de la Madrid. El arco se cierra después de una larga lucha campesina y obrera, pero sobre todo campesina en un momento, y esta lucha se reflejó en la economía agraria, se reflejó en las políticas agrarias y se reflejó en la legislación agraria. Después de la aprobación del artículo 27, se aprobó la Ley de Ejidos de 1920, la que formalizó la creación de los ejidos y se desarrolló bajo el planteamiento de restitución de tierra y dotación de tierra. Es decir, entregar la tierra a aquellos que ancestralmente, desde sus antepasados remotos, la habían poseído y usado. Y dotar de tierra a aquellos que no teniendo papeles o siendo gente que nacía en ese tiempo, necesitaba tierra. Restitución y dotación de tierra. Después de esta ley se aprobó la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas del 23 de abril de 1927. Vean cómo se repite la palabra: dotación y restitución de tierras. Es decir, reparto agrario, porque la lucha continuaba. Después se aprobó el Código Agrario de 1934, que tenía como divisa la restitución y la dotación de tierras, aguas y bosques. Se mantenía porque la lucha campesina así lo establecía.
Después viene el Código Agrario del 23 de septiembre de 1940, el Código Agrario del 30 de diciembre de 1942, la Ley Federal de Reforma Agraria de Luis Echeverría el 16 de marzo del 71 y por fin la reforma del 6 de enero de 1992 del artículo 27 por Carlos Salinas de Gortari. Ya no se habla de restitución ni de dotación de tierras. Se habla de privatización de la tierra. Se habla de que el problema fundamental y la tarea fundamental del gobierno va a ser dar seguridad a la propiedad. Dar seguridad a la propiedad es totalmente contrario a entregar tierra, a restituir tierra, a dotar de tierra a quien no la tiene. Estos gobiernos de 1982 clausuraron la reforma agraria, clausuraron la entrega de tierra, declararon que ya no había tierra, cuando por ejemplo en Sinaloa, ¿sí?, lo mínimo que tiene un supuesto agricultor son más de 200 hectáreas de tierra superfértil. Y dicen que no hay tierras que repartir, cuando sabemos que hay un acaparamiento de distintas formas en el país. Sin embargo, estos gobiernos han declarado que ya no hay tierra que repartir y que ahora el problema y la política fundamental es dar garantías jurídicas a la propiedad. ¿A qué propiedad se refiere? A la propiedad privada. Ya no están pensando en las comunidades, indígenas y no indígenas. Ya no están pensando en los campesinos, están pensando en los ricos, en esos ricos que vienen a trabajar con el TLC y a permitir que en sus tierras se siembre maíz transgénico, a permitir que se abran las fronteras del país para que entre papa transgénica, a la que llaman papa fresca, a permitir que las fronteras queden libres de todo gravamen y que no se aplique ninguna restricción a esos artículos transgénicos sucios, ¿sí?, que vienen de Estados Unidos. Mientras que el Senado de Estados Unidos aprueba una ley que se llama Ley de Inocuidad Alimentaria, por la cual cuando se les ocurre cierran las fronteras a nuestros productores, no permitiendo la entrada del aguacate, de la fresa, etc., simplemente porque se les ocurre. Es decir, ellos sí protegen a sus productores, pero tratan de esquivar más a nosotros, los campesinos, los obreros y al pueblo en general. Se ha cerrado ese ciclo, compañeros. De nuevo vivimos el porfiriato, que le llaman algunos neoporfiriato. De nuevo los que dominan el país son los ricos, y son los ricos entregados al capital transnacional. De nuevo, por lo tanto, se necesita que haya un plan, un programa del Partido Liberal Mexicano. Se necesita la fuerza y la presencia de la clase obrera mexicana en la figura del pensamiento de los Flores Magón. Pero se necesita reavivar y convertir en bandera de lucha que ondee muy alto al plan de Ayala. Se necesita que el pensamiento del general Zapata vuelva a recorrer estas tierras, porque de nuevo hay necesidad de una nueva revolución. El ciclo se ha cerrado, vuelven los porfiristas a gobernar, ya no hay restitución de tierras, ya no hay dotación de tierras, solo hay protección para los propietarios. Es la hora de Zapata entonces, es la hora de la revolución. El general Zapata, en una carta que dirigió a Carranza, acusándolo de traidor y acusándolo de entreguista, llamaba a que se unificaran, decía él, esos hombres, esos intelectuales, esa juventud pletórica de ideales, esa gente nueva, no mancillada, no corrompida ni gastada, esos revolucionarios de ayer que se han apartado de la cosa pública llenos de desencanto, esos jóvenes que se han iniciado en los grandes principios de la revolución y sienten infinita ansia de realizarlos, esos enamorados del ideal que hoy llevan el alma impregnada de anhelo por un gobierno serio, honrado, fuerte, impulsado por anhelos generosos y atentos a cumplir los compromisos contraídos en hora solemne.
es la hora de la revolución, decía Zapata para todos ellos. ¿Y a qué llamaba? En esta carta claramente se decía: realicemos por donde quiera asambleas deliberantes, decía. Asambleas deliberantes. Desarrollemos, ¿sí?, una nueva manera de hacer revolución. Una nueva manera de derrotar a los ricos que hoy detentan el poder entregando el patrimonio nacional al extranjero. Esta nueva revolución tiene que partir de abajo. Tiene que partir de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Nosotros tenemos que hacer la revolución determinando por nuestras propias vidas. Ya no más permitir que nos decidan por nosotros en todo. Nosotros tenemos que apropiarnos de la dirección de nuestras escuelas. Tenemos que apropiarnos de la dirección de nuestros ejidos, nuestras comunidades. Tenemos que decidir cómo vamos a cultivar la tierra. Tenemos que decidir con qué vamos a cultivar la tierra. Tenemos que realizar una experiencia de asambleísmo deliberante, como decía el general Zapata. Acostumbrarnos a discutir todo. Así como esta asamblea. Tienen que desarrollarse asambleas por todo Puebla, por todo Morelos, por todo Tlaxcala, por todo Guerrero, por todo el país. Asambleas en las que nosotros tratemos nuestros problemas. Nosotros nos acostumbremos a tener iniciativa, a hacer propuestas, a hacernos cargo nosotros de la solución de esos problemas. Nosotros tenemos que crear organización. Y la iniciativa que han desarrollado ustedes, y que sé bien que tiene una fuente principal en la experiencia, en el talento, en la valentía del camarada Mario Vélez, que orgullosamente nos acompaña en este esfuerzo como colectivo, es el camino a seguir. Nosotros tenemos que construir el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha como una aceptación del llamado que nos hacía el general Zapata, de reunir a todo el pueblo, a esos que en esa carta se refería, a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos, a los obreros, ¿sí?, y desarrollar el asambleísmo deliberante, y resolver, y crecer. No puede haber y no debe haber una sola comunidad, un solo pueblo de este heroico Estado, ¿sí?, en el que no esté la bandera del Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha. Y tenemos que rebasar los límites de Puebla. Tenemos que convertir efectivamente esta organización en un Frente Nacional. Tenemos que trabajar para un Congreso Nacional en donde el Frente Nacional efectivamente se convierta en un instrumento de todo el pueblo mexicano para llevar a cabo una nueva revolución. Nos sentimos orgullosos los del colectivo de estar con ustedes, porque sabemos que ustedes son mujeres de combate, porque sabemos que ustedes son varones de combate, porque sabemos que están aquí decididos a luchar hasta triunfar, porque sabemos que están abiertos y necesitados y requeridos de una capacitación para conocer los problemas y saber qué soluciones encontrar. Nos sentimos orgullosos como colectivo de estar con ustedes, agradeciéndoles que nos permitan estar aquí, sobre todo las autoridades de este heroico pueblo de Ayotzinapa, y permitirnos dirigir este mensaje que sabemos que ya está en su cabeza y en su corazón. Nosotros decimos: ¡viva el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha! ¡Viva! ¡Viva! La decisión del pueblo de Ayotzinapa de seguir siendo cuna de nuevos planes que, desarrollando el plan de Ayala, se conviertan en la bandera que deberá ondear en todo el país para lograr la liberación, el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. ¡Viva! Gracias, hermano.